Una de las tareas que con más frecuencia se encomiendan a PHP-MyAdmin es la tarea de exportar e importar bases de datos. Normalmente se suele hacer cuando uno quiere hacer un respaldo de la base de datos de una instalación Joomla y posteriormente quiere instalarlo o bien en un servidor remoto a partir de una base de datos local o bien a partir de una base de datos local, instalarla en un remoto o entre dos servidores remotos distintos que se quiera hacer una migración de un sitio web, lo que exige, en el caso de que sean aplicaciones Joomla, la exportación de la base de datos entre estos dos servidores. Aquí tenemos una base de datos que se corresponde con una instalación Joomla, una base de datos denominada FJAnquela con la estructura que ya hemos visto en un vídeo anterior, que tiene las tablas típicas de la instalación Joomla. Y vamos a proceder a exportar todas estas tablas de la siguiente manera. Vamos en las bases de datos, vamos a seleccionar la base de datos a la que nos referimos y vamos a hacer la operación de exportar, donde vamos a seleccionar todas las tablas que corresponden a esta base de datos y le vamos además a añadir en esta pestaña de estructura este método, esta consulta de MySQL, que es la de droptable, que es borrar tablas en el caso de que estas tablas existieran. El resto de opciones vamos a asegurarnos también de que está marcada la opción añadir si no existe, que es otra de las instrucciones MySQL, y simplemente nos vamos a asegurar de que vamos a exportarlo en un formato SQL y marcando la casilla enviar vamos a darle a continuar y nos va a generar un archivo de texto que lo vamos a guardar, y para esto previamente tenemos hecha una carpeta, yo la he denominado db, donde vamos a guardar este archivo que va a tener de extensión SQL y que va a contener la información de toda la base de datos. Cuando nosotros le demos guardar, podremos ver cómo se nos ha creado este archivo que posteriormente puede ser importado en otro sitio, ya sea local o sea remoto. Por ejemplo, anteriormente habíamos creado una base de datos que se denominaba la base de datos nueva, también la tenemos en el modo local, que si queremos importar la base de datos que acabamos de exportar FJAnquela, aquí podremos duplicar el contenido en esta base de datos denominada nueva. Recordamos que esta base la creamos desde la página de inicio. Aquí simplemente crear una nueva base de datos, pues hicimos en su día, pues pusimos el nombre nueva y tenemos esta base que está vacía, pero donde vamos a importar para duplicar el contenido de la base de datos exportada anteriormente. No tendríamos nada más que importar, examinaríamos el archivo que hemos exportado hace un momentito. Al darle a abrir y a continuar, veremos que el contenido lo tiene ahora exactamente duplicado, es el mismo contenido que teníamos en la otra base. De la misma manera que estamos aquí actuando en el modo local, podríamos hacer operaciones de exportación e importación en el modo remoto. Pongamos por caso que queremos este contenido de esta base de datos instalarla en un servidor remoto donde también tenemos una instalación Joomla. La instalación Joomla tenemos en este sitio web, tenemos un Joomla ya previamente instalado que está ya publicado y vemos aquí la dirección FJAnquela como subdominio de un dominio principal que es el de la Escuela de Arte de Talavera.
Nosotros disponemos aquí de una base de datos que tiene el mismo nombre, pero podría ser de un nombre distinto y que podemos manejar a través de nuestra extranet de clientes. Está publicada en un servidor que nos provee alojamiento, que es Interdominios en este caso en concreto, y que se maneja también con un sistema, un PHPMyAdmin, a través del cual tenemos datos tenemos acceso a través de un panel de estos denominados panel Plesk o cPanel o Parallel Panel, que hay muchos sistemas, aunque todos son básicamente esencialmente iguales. Si nosotros consultamos las bases de datos, veremos que nosotros ya tenemos aquí una base de datos denominada FJAnquela con su usuario correspondiente, que si nosotros acudimos a través de este vínculo de administración del PHPMyAdmin remoto, veremos que ya tenemos aquí una base de datos. Imaginemos que lo que nosotros queremos es suplantar el contenido que hemos exportado en el modo local en este remoto. Podríamos operar también a la inversa. Pues si nosotros quisiéramos importar aquí el contenido de la base de datos que anteriormente hemos exportado, lo primero que deberíamos hacer sería que esta base de datos estuviera vacía, y para eso no tendríamos mejor camino que, una vez seleccionada la base de datos, marcar todas las tablas, eliminar todas las tablas para dejarlas vacías, confirmamos la orden drop table, que es borrar tablas, y se nos han borrado todas las tablas. Volvemos a tener una base de datos que está vacía. Sobre esta base vacía podríamos importar el archivo anterior, que es el que hemos exportado desde el modo local, y dándole a continuar podríamos ver que tendríamos una base de datos que sería un duplicado del que tenemos en el modo local. Evidentemente también podríamos operar al contrario. Esta base de datos podríamos, por el mismo camino, podríamos hacer una exportación, guardarlo como un archivo de texto, sobre todo si quisiéramos esta instalación de Joomla, es decir, todos los contenidos de artículos, secciones, categorías, usuarios, etc., transferirlo o bien desde el servidor remoto al servidor local o bien desde este servidor remoto a otro servidor distinto.